Hola, hola mis amigos de Infórmate PR con esta servidora Magali. Otra nueva entrevista para que usted siga instruyéndose, aprenda y conozca personalidades que están alrededor de nosotros y que a diario podemos verlas y conocer cómo se implementan en la cultura y en nuestro diario vivir. Así que conmigo hoy está Ivonne Denis. Ella es profesora universitaria, poeta, escritora, aparte de esposa, madre y abuela. Y siempre, antes de continuar, dándole las gracias a Lee Worship con los estudios, que siempre hace un trabajo impecable en estos videos y ediciones. Ivonne, gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti por invitarme, un placer, un gusto. Igual. Hoy vamos a estar tocando un tema bien importante porque nosotros tenemos que conocer nuestra cultura y vamos a trabajar lo que es la afrodescendencia, ese tema tan importante que lo llevamos en nuestras venas y siempre recuerdo esta frase de Tite Curet Alonso, que es un escritor de pluma infinita, ¿verdad? Como dicen las canciones. Dime qué tiene el negro de blanco y qué es lo que el blanco tiene de Congo. Así que a mí siempre me gusta esa frase porque somos mestizos, somos una mezcla espectacular que Dios sabe por qué estamos aquí. Así es, sí. Ahora que dices eso, pienso en un pensamiento que hemos utilizado hace muchos años, un grupo al cual pertenezco, Colectivo ILE, que se tiene África en el cero o en la piel. Pero lo tenemos, ¿verdad? De alguna manera. Y nuestra mezcla, nuestro mestizaje, ¿verdad? Indio, español y africano, pues nos trae, ¿verdad? Este colorismo que tenemos y sin duda, ¿verdad? Esa corriente principal africana la tenemos muy presente, ¿verdad? Eso en es así, nuestras formas de ser, en nuestro estilo, en nuestros cabellos, en nuestro tono de piel, y está presente. Así que esa es nuestra afrodescendencia. Así es. Y te pregunto, ¿cómo inicias en esta aventura de lo que es la escritura, que es un arte hermosa, de jugar con las palabras? Porque, sin embargo, no todo el mundo cuenta con ese don. Pues mira, siempre pienso y recuerdo esas épocas, ¿verdad? De la escuela elemental, de la escuela intermedia, cuando uno es joven, niño, que de alguna medida esconderse detrás del papel y del lápiz era en mi caso una forma, ¿verdad? De soñar, de imaginar, de crear. Y entonces en alguna medida lo fui desarrollando desde muy temprana edad utilizando esos equipos que hoy son más modernos, pero ese diario, esas libretas, que recuerdo que yo tenía un diario con una llave y todo. No sé si eso exista todavía, pero esas eran mis maneras de esconder mis palabras y esas inspiraciones que me llegaban y las escondía en ese tipo de diario. ¿Sientes que es innato, que lo llevas porque naciste para eso o fue que lo fuiste como afinando? Yo creo que ambas. Creo que lo tenía, que cargaba con ese deseo de escribir, quizás de otras vidas, pero igual también lo fui desarrollando. El tiempo me permitió, mientras leía y también escribía, ir desarrollando ese talento, ese don que se me dio para, en muchas ocasiones prefiero escribir antes que hablar. Y eso pues se debe precisamente a esa niñez en la que desarrollé ese deseo de, en las palabras, expresar lo que sentía. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llega la musa? ¿Puede ser que llegue porque pasaste alguna situación o sencillamente llegan palabras o frases a tu mente, las escribes y continúas? Pues es diverso. Yo creo que la cotidianidad de todos nos permite hacer una representación, en mi caso escrita, de lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Me encanta observar, siempre fui muy observadora y eso me provocaba de inmediato inventarme una historia a partir de eso que observé.
siempre tengo un ejemplo que me gusta mencionar. Cuando yo estaba en la escuela, no me había graduado de cuarto año, yo me monté en una guagua de la AMA de esas rutas que quizás ya no existan. Y me acuerdo que dentro de esa guagua de la AMA, yo viví tantas experiencias, iba con mi hermana camino a nuestra casa, y la diversidad de personas que habían ahí adentro, las situaciones que se dan, la señora que se le cae la cartera, el chofer que está mirando para el otro lado, el deambulante que entra a la guagua y que la gente se separa de él porque no tienen buen olor. Todas esas vivencias dentro de una guagua de la AMA me resultó al final una historia que yo hice, ¿verdad? Y era precisamente cómo a partir de observar, de notar aquella mirada, aquella persona que no le alcanzaba el dinero para entrar a la guagua y el otro se levanta y le da lo que falta, la señora con los niños, toda esa experiencia, esa cotidianidad sencilla y simple, me llevó en un momento dado entonces a hacer un cuento sobre esa experiencia, ¿verdad? Qué bien. Cuento que fue publicado, que fue uno de los primeros cuentos que me publicaron, y me preguntaban, ¿pero de dónde tú sacaste esta historia? ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estabas? Yo, dentro de la guagua. Dentro de la guagua, que me permitió entonces escribir. O sea que de ahí surge. Y qué bonita la escritura, porque dentro de tu imaginación le ponemos esa chispa para que la gente pueda llegar y poder transmitir esa visión. Exactamente. Quiero decirte el final del cuento, porque me parece, ahora lo recuerdo y me río. El final del cuento era que el chofer estaba tan distraído, ¿verdad? Y pendiente a la gente y a guiar, que le dio un ataque al corazón. Wow. Y nadie se percató que le había dado un ataque al corazón. Oh my gosh. Y la guagua siguió, ¿verdad? Y nadie sabía qué hacer, ¿no? Y ese era el final, ¿verdad? El desenlace fue que nadie miró a la persona más importante de la guagua, que era el chofer. Todo el mundo estaba pendiente a sus vivencias y a sus asuntos, y el chofer estaba pasando por una situación particular y nadie lo notó. Que era la figura más importante. Que era la figura más importante. Así que yo, dentro, ¿verdad?, de esa imaginación y esa musa, si se puede decir, pues me inventé, ¿verdad?, a partir de esa. ¿Cómo se llama esa? Fíjate, se llama Ruta A6, una de esas rutas particulares del área de Río Piedra, que es donde actualmente ya no está, ¿verdad? Una de las principales áreas para tomar las guaguas públicas, y la AMA para muchas personas que, ¿verdad?, que no tienen auto. Y siendo profesora, ¿cómo integra usted ese conocimiento amplio a sus estudiantes? Pues en mi caso particularmente, la preparación académica me ayudó, ¿verdad?, a poder desarrollar y desarrollar una mejor técnica al momento de escribir, que por supuesto me llevó a entonces poder tener ante mi atención estudiantes ávidos, muy deseosos de escribir, ¿no? Y que tenían ideas muy similares a las mías. Así que yo hice una maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón, que fue una experiencia majestuosa, ¿no? Porque a partir de ahí desarrollé ese talento, ¿verdad?, que afortunadamente tenía. Y más adelante, después que terminé mis estudios en mi doctorado en literatura puertorriqueña, cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como instructora, como profesora, fue justamente porque tenía esa preparación en creación literaria. Y en ese momento, pues ya me había ganado un premio con mi primer libro, y me permiten entrar a trabajar con los estudiantes en cursos básicos de español que tenían un componente también de taller. Y en ese taller, ahí es que yo un poco introduzco la literatura, por supuesto, y ayudo a los estudiantes a empezar a desarrollar esa habilidad por la creación y por lectura y escritura. Que aún, ¿verdad?, sabiendo la necesidad que hay de la falta de escritura, siempre se encuentran estos chicos que les agrada, que les fascina la escritura en diferentes áreas, ¿verdad? Porque la escritura es bien diversa. Están
de cuentos, poesía, ¿verdad? De diferentes géneros. Ujú. Y hace falta a nuestra sociedad que se fomente eso. Sí, es una manera también de que ese estudiante que entra a la universidad se exprese, se desarrolle ese pensamiento crítico también, ¿verdad? Porque ese cuento que hace, ese ensayo que trabaja, esa poesía que lo inspira, es una manera también de desarrollar empatía, desarrollar sensibilidad y desarrollar, ¿verdad? Nuestra propia literatura, porque a partir de esos estudiantes que uno podría pensar que pues están escribiendo y lo están haciendo porque es un curso y es obligatorio, pero sí hay mucho talento. Y que son diversos. Definitivamente. Porque como nosotros nos proyectamos según nuestros pensamientos, nuestra creencia en la misma subcultura de donde venimos, la traemos a la escritura, que de ahí pues es un mundo. Sí, es interesante porque hay muchos estudiantes que cuando yo leo lo que escriben, me sorprendo y digo, wow, Dios mío, pero ¿y cómo he escrito esto? Pero detrás de ese estudiante hay unas vivencias, ¿verdad? Aún así de joven, que nos muestran, ¿verdad? Y es sin duda una representación de las vivencias particulares en ese mundo, ¿verdad? En ese micromundo que tiene, ¿verdad? Después, por ejemplo, de la pandemia, hay tantas carencias, tantas situaciones en las que la salud mental de muchos puertorriqueños está trastocada, y creo que esa herramienta de la escritura en muchos de ellos es una forma de liberarse, de soltar esa carga con la que vienen, ¿no? Y entonces yo creo que me parece ser ese puente para poder canalizar a través de la propia escritura esas vivencias que tienen esos estudiantes. Ivonne, ¿cómo ves la afrodescendencia actual, en la actualidad? ¿Cómo la ves en diferentes ámbitos, ya sea gubernamental, social, comunitaria? ¿Cómo la visualizas ahora mismo? Bueno, para visualizarla ahora habría que pensar en lo que ha estado pasando, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso como escritora, como había mencionado, mi primer libro tenía que ver precisamente con cuentos relacionados a puertorriqueños negros, afrodescendientes, y más adelante te comentaré. Pero me parece interesante que a partir de 2015 las Naciones Unidas crearon en lo que se conoce como el decenio de los afrodescendientes. Me parece que ese punto de partida conecta con lo que está pasando actualmente, porque era un evento en el cual se le exigía a las naciones y al mundo que durante los próximos 10 años tuviesen en consideración las aportaciones de los afrodescendientes en todos los lugares del mundo, Caribe, Europa, etcétera. Y entonces ese boom, esos 10 años que terminan precisamente este año, generó y provocó una visualización o un acercamiento más certero de las aportaciones de los negros. Y entonces ahí comenzó, ¿verdad?, un momento, un movimiento en que muchas instituciones incorporaron el tema. El Departamento de Educación, la legislatura, las universidades, las escuelas, empezaron como que a darse cuenta que había que darle un espacio y una visibilidad que no se le había dado a esa tercera raíz nuestra. Que es bien importante, porque la vemos plasmada, mira, en los deportes, en la escritura como ustedes, en la música, en lo que son las artes escénicas, muchas facetas donde nosotros tenemos un amplio gama de profesionales que dejaron su huella aquí. Definitivamente. Y entonces termina este año, más sin embargo, de lo que estábamos hablando fuera de cámara, Ana Irma Lacén lleva este proyecto de los peinados, de los dreads, del cabello. El cabello, porque hay patronos que sí, no quiero ese empleado aquí, rápido juzgaban por la apariencia. Porque eso va justamente conectado
al racismo, ¿verdad? Que es una palabra que no queremos utilizar, que nos resistimos y que siempre decimos, bueno, es que somos tres razas, no, aquí no hay necesidad de separarnos, ¿no? Todos somos puertorriqueños. Y sí, claro que sí, todos somos puertorriqueños, tenemos una diversidad de tonalidades de piel. Sin embargo, ¿verdad? Hay una tendencia, y es evidente, a invisibilizar y o a juzgar a las personas de un color más oscuro por su cabello, por sus facciones, ¿verdad? Entonces de eso se trata, cómo a partir de hablar de la afrodescendencia es una manera de decirle a todo el mundo, todos, ¿verdad? Tenemos África en la piel, otra la tenemos en el ser, claro, así que no hay, ¿verdad?, necesidad de entrar a esa idea irracional del racismo, de pensar que alguien porque tenga el cabello diferente, ¿verdad?, dreads, trenzas o lo que sea, es una persona que no tiene capacidad, que es una persona fea, que es una persona que no puede tener entrada, se menosprecia. Y entonces de eso se trata. A mí me parece que ese tipo de proyecto radicado por la senadora Ana Irma Rivera Lacén para concientizar y que si una persona es discriminada por su cabello pueda incoar una acción legal, ¿verdad?, contra un patrono. Y es una manera de decirle al patrono y a la gente, tú no puedes discriminar a alguien por su cabello. Las personas pueden tener el cabello que quieran, ¿verdad? Y mantenerlo como quieran, ¿verdad? Y eso es importante porque es una forma de enfrentar a la sociedad de que ese acto es un acto discriminatorio y penable. O sea, ciertamente hay otras leyes que trabajan a partir del discrimen o el prejuicio, pero esa particularmente que esté sostenido en el cabello, me parece que es muy innovadora, una ley muy innovadora y pertinente. Y que yo creo que debemos respetar los estilos, cada cual tiene un estilo, sea del color que sea la persona que sea, tienen un estilo, que pasa hasta con la misma ropa que usamos o por cómo queramos el color del pelo. O sea, son estilos y yo entiendo, ¿verdad?, que nuestra sociedad debe ser un poquito ya más amplia y dejar a un lado, ¿verdad?, ese discrimen. ¿En algún momento te has sentido discriminada por X o Y razón de ser como eres? Sí, claro. Todas las personas que somos afrodescendientes, nótese en nuestro tono de piel más oscuro o en nuestro mestizaje, siempre tiene alguien una historia, un micro relato, una microagresión a partir del cabello o de tu cuerpo, pues precisamente, ¿verdad?, con esas distinciones que tenemos a partir de lo afro. Y siempre recuerdo, y lo he comentado en otras instancias, que a principio cuando yo entré a la universidad como profesora, no vemos muchas profesoras evidentemente negras en la universidad, que eso es otro tema, ¿verdad?, interesante. Recuerdo que yo entré a un salón y estaban ya los estudiantes ubicados en sus pupitres, y cuando yo entré, que puse mi cartera y mis materiales en el pupitre, todo el mundo se me quedó mirando, como, ¿quién es esta, verdad?, que entró aquí? Wow. Y yo dije, yo soy la profesora fulana de tal, y un estudiante me preguntó, nunca lo olvido, ¿usted es la profesora? ¿Estás segura? Y eso a mí me pareció tan revelador, porque yo dije, este estudiante duda que yo sea la profesora, y cuál es su criterio, ¿verdad? Pues claro, tenía dread, era una profesora negra, era una profesora con no el estilo tradicional que se espera, ¿verdad?, hegemónico de lo que es un profesor, ¿verdad? Y entonces me pareció interesante, ¿verdad?, ese acto posiblemente, ¿verdad? No quiero pensar que lo hizo a propósito, pero ese es ese pensamiento, ¿verdad?, con el que vienen. Sí, y que en un podcast, ¿verdad?, yo lo utilicé aquí también, Mario Enrique Velázquez, escritor humacaeño, muy amiguito de nosotros también, dice, no juzgue por la experiencia, más viva la experiencia. Que yo la utilizo mucho y puede sonar trillada, pero es que abarca tanto, porque a veces nos dejamos llevar por lo primero que vemos. Exacto. Ay, fulana, olvídese del color, vamos a hablar, llegó. Ay, no, es que no me parece, porque es que se ve así, pero entonces no te dejas conocer. Y ahí es donde rayamos en lo que es algo que no debe estar dentro de nuestro... Pero cada cual tiene su estilo
Y yo siempre digo que debemos dejarnos llevar por darnos esa oportunidad de conocernos. De hecho, ese estudiante al final, y coincido con ese pensamiento, y el estudiante al final me conoció. Interesantemente, su novio, yo me río, su novio era estudiante de humanidades, ella era estudiante de primer año, y al final del semestre me dijo, profesora, mi novio la conoce. Y mi novio me dijo que él leyó tal cosa suya y ahí, como dicen los propios estudiantes, le bajó 2, porque ella se había dejado llevar por la impresión y no dudó de mis capacidades y me juzgó y sacó su conclusión y al final, pues, ¿verdad? Cambió, ¿verdad? Y dijo, espérate, que no es así como yo lo pensaba. Pero sí, he tenido esa y muchas experiencias donde he tenido que dejar establecido que yo soy un ser humano y que yo puedo tener las mismas capacidades del otro independientemente de mi cabello o de mi tono de piel. Y eso es importante, porque si no lo aceptamos de esa manera, nosotros como puertorriqueños, estamos fomentando y perpetuando el racismo. Que yo fomento mucho, ¿verdad? No entro mucho en lo que es la crianza, siempre respetando, ¿verdad? Pero yo creo que los padres debemos ser un poquito más open y decirle a nuestros hijos, educarlos en eso, en el respeto. En las diferencias. Sí, porque no todos somos compatibles. Es la buena convivencia, la sana convivencia dentro de un ambiente, un ente. Pasa en los trabajos, que yo siempre digo que, ¿verdad?, que la Constitución tiene unas leyes de que no podemos discriminar de raza, sexo. Esas cosas fallan, porque ahora mismo, ¿verdad?, sin desviar el tema, pasa hasta con la política. Sí, claro. Ahora mismo, que si tú eres de X o Y partido, entonces no puedes trabajar aquí. O te damos un... Eso se ve. ¿Sabes? Que tampoco es para que usted vea que no es tan solo en el color. Rechazamos por X. No, porque fulana tiene esto o deja de tener lo otro. ¿Sabes? Que hay que ser... Excluimos. Sí, no somos inclusivos. Y yo creo que la inclusión es parte de... Y de eso basa la educación. Claro. Desde desde el hogar. Y no estamos respetando ni estilo. Hay gente que le gusta XY música. Pues mira, vamos a respetar. En ese aspecto yo siento que le falta mucho a nuestro gobierno que impacte eso. Sí, ahí como hablábamos antes de comenzar, la educación primaria es fundamental. Sí. Y hace falta pues desde ya empezar a trabajar con esas ideas que los niños, que son niños, uno se pregunta cómo es que ese nene ve a otro niño y lo maltrata. ¿Por qué? Porque es diferente, porque tiene un pantalón que no es el mismo que él tiene. Hay muchas formas de acosar, bullear a otros. Y un niño en esas primeras etapas, el que uno vea que actúa de esa manera es muy triste, porque eso quiere decir entonces que él tuvo un modelo. ¿Quién fue? ¿Sus padres? ¿Dónde se crió? ¿Quién le dijo a ese niño que había que rechazar a ese otro niño? Sí. Pues mucha gente a veces, ¿verdad?, sacando de contexto esto, ¿verdad?, son vacíos. Sí. Y pues es su manera de aportar a esa área para hacer un stop y tratar al otro. La educación es importante. Sí. Yo creo que eso es fundamental y el Estado le corresponde, ¿verdad?, fortalecer la educación a partir de las situaciones que actualmente vemos que son precarias, ¿no? A partir de buenos salarios a los maestros, a partir de que nuestras escuelas y los espacios estén en condiciones... Las universidades. La Universidad de Puerto Rico. Y entonces, si un gobierno no apuesta a la educación, pues más adelante tendremos lo que ahora mismo estamos viendo y que nos sorprende, ¿no? No puede ser que una escuela no tenga un buen techo, que los niños tengan que irse porque no hay quien limpie bien y que todos los años estamos bregando con la misma situación.
y uno se sorprende porque uno dice, pero ¿cómo es posible si hay fondos, hay dinero, hay maneras de atender todas esas situaciones? Pero en la medida que... En cuanto a la universidad, a mí me preocupa un mundo, porque no es por... Yo me siento orgullosa, ¿verdad?, de las universidades de aquí, de Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico. Son muchos los que viajan a Estados Unidos porque son los mejores, preparan a otro nivel. Y yo digo, ¿cómo dejar perder algo tan importante que es la educación, que está pasando con diferentes recintos? Sí, claro. Y es bien preocupante en ese aspecto, porque es la formación de un individuo a nivel profesional. Y de ahí sabemos que salen profesionales que actualmente no están ni trabajando aquí. Se los llevan a Estados Unidos. Se preparan aquí y se van, se los piratean, como decimos. ¿Has trabajado ese tema del éxodo? He trabajado el tema de la migración a partir de, como, ¿verdad? Estuve un tiempo dirigiendo un programa en la universidad. Okay. Y era muy interesante ver cómo muchos estudiantes que no habían podido terminar sus estudios y querían terminar su bachillerato y su maestría, lo que querían era irse, porque su percepción era que aquí no iban a conseguir trabajo, que aquí no se les iba a pagar como corresponde. Y entonces es muy triste que se preparen y se vayan, ¿verdad? Y que no se queden y que aporten al país o al Estado, ¿verdad? Si es que van a trabajar en el gobierno, porque aquí fue donde se formaron. Y pues claro, es un conflicto porque tiene que ver mucho con, pues yo estoy donde me dan lo que merezco, donde me pagan, ¿verdad? Como corresponde. Lo mismo pasa en la universidad a partir de los no docentes y de los docentes, ¿verdad? ¿Qué salarios tienen, verdad? Sí. ¿Qué condiciones de trabajo, en qué condiciones de trabajo subsisten? También entra el discrimen, claro. Porque entra lo que es un empleado que hace un trabajo extraordinario, pero con una paga muy baja. Y no porque fulano tiene X o Y puesto, porque también surge eso. Sí, no hay equidad, no hay equidad y no hay un sentido de compromiso social, no solamente de ese empleado, de ese docente, de ese no docente, sino del propio Estado. O sea, ¿dónde están tus prioridades para poner precisamente el costo y el dinero y la infraestructura en condiciones, ¿verdad? Para que esos que tanto hemos hablado, que hay pocos estudiantes que ya no se gradúan, que ya no hay muchos niños, pues tienes que hacerlo atractivo, tienes que hacerlo accesible. Y después es una cadena. O sea, si no aportas en esta área a una universidad que es del Estado, y la pones en las condiciones que se merece estar, y si tampoco a sus empleados no les pagas como les corresponde, pues eso es lo que van a ver los que, ¿verdad? Los que salen de la escuela superior y dicen, ¿para qué yo voy para allá? O sea, hay que invertir en la educación. Y que siento que ellos no abren los ojos, porque todo el que seguimos trabajando día a día, que madrugamos para echar la patria hacia adelante, ellos como que... sí, estamos muy confiados de que van a continuar, claro, pero es que la necesidad también, una cosa lleva a la otra, el empleo también es subsistencia para claro, uno. Claro. Ivonne, vamos a hablar de esos libros tuyos porque están fantásticos. Yo pude ver reseñas de muchos de ellos. Tienes unas reseñas brutales de muchos escritores. Me impresionó el buffet. Háblame un poquito del buffet. Pues Buffet fue mi primera novela y fue una novela que, como todos los libros que he estado trabajando, me gusta involucrarme con el título, me gusta involucrarme con la imagen, ¿verdad? Y Buffet es una novela que habla precisamente de la historia de una mujer mulata, una mujer mestiza, que se desarrolla en un pueblo en Carolina
hay algunos elementos que son autobiográficos, pero no todos. Hay mucha invención y demás. Y esa novela trata de esta mujer que estudia leyes y que empieza a trabajar en una firma de abogados en Atorrey, en la Milla de Oro, y se involucra en unas situaciones muy particulares en cuanto a la corrupción existente, los abogados y sus conexiones con el gobierno y con diferentes entes, y cómo este personaje entra a ese mundo, ¿verdad? Y tiene que enfrentar no solamente toda esa vida corrupta dentro de ese espacio, sino que también tiene que enfrentar el racismo, porque es una mujer mulata que entra en ese espacio muy emblanquecido, ¿verdad? En un espacio de profesionales blancos que no entendían ni asimilaban que era posible, ¿verdad? Eso es parte del racismo, que una mujer mulata fuera también una potencial abogada, porque era una estudiante de Derecho. Así que hay, ¿verdad? Todo ese enredo. Es una novela muy complicada en el sentido de que hay muchos personajes y pasan situaciones inverosímiles que, ¿verdad?, la hacen un poco sarcástica, irónica, cómica, romántica, está todo ahí mezclado. Sí. Y entonces, pues, esa es una novela que también fue premiada, y particularmente una novela que la llevó al teatro el dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos Perea, fue al teatro esa novela, y fue interesante, ¿verdad? Porque es una representación de Puerto Rico a partir de un espacio legal y cómo se conectan las personas, ¿verdad? De día a día, ¿verdad?, a ese espacio. Por supuesto, la corporación, los residentes de tal lugar que quieren expropiarles el terreno, el señor que llegó para hacerle el protocolo y encuadernar el libro de un abogado, y quien lo hace es una persona negra, todo eso, ¿verdad? Todo por eso comencé con el buffet a raíz de la conversación que tuvimos antes, porque recoge mucho. Y entonces te pregunto por ese, igual que hay otro, la señora Singer. La señora Singer. Y el ganso negro. Ese me estuvo muy curioso también. Pues La señora Singer y el ganso negro es mi último libro, y es de literatura infantil, que no pensaba, no había considerado ese libro, ese género, pero resulta que pues soy abuela de un nieto, de un chico de 9 años, y a través de él, que es el protagonista de ese relato, de ese cuento, yo traigo la historia de mi abuela, que era una costurera y que usaba una máquina Singer, que es una máquina que muchos puertorriqueños en todas partes deben de tener y la recuerdan, las costureras. Y entonces pues yo traigo con mi nieto mi experiencia viendo a mi abuela cosiendo en esa máquina, la negrita, muchos le llamaban, o la Singer. Y entonces conecto para crear esa imaginación y para que los niños y el que los lean se vayan en un viaje de fantasía. La imagen de la máquina representa también un ganso, ¿verdad? Sí. Y el niño en el relato, pues, se conecta a la máquina con un ganso negro, pero a la misma vez estoy haciendo un homenaje a esas costureras, ¿verdad? Sí. Que eran tan importantes, que tenían un oficio fundamental en la historia de Puerto Rico. Sí. De hecho, nota al calce, hace un rato vi que uno de nuestros importantes intelectuales, historiadores, Jesús Delgado, acaba de sacar un libro sobre la historia de las costureras en Puerto Rico. Me parece genial porque es recordar y traer a la actualidad, a lo contemporáneo, esa vida de esas mujeres que todavía existen, ¿verdad? Todavía hay costureras, ¿no? Son necesarias. Definitivamente. Porque a quien no se le va un ruedo, a quien no se le va el ruedo, o que necesito, mira esta manguita, que cójamele o entállame este trajecito. Claro. Las costureras tenían su quehacer diario en Puerto Rico. Yo tenía una abuela que cosía, así que yo la veía ella cosiendo y me inventé esa historia, ¿verdad?, a partir de mi experiencia, y pues conecté con mi nieto. Eso es lo lindo de las letras, que uno puede crear un sinnúmero de historias, de
cosas hasta reales de uno mismo. Claro, sí. Vivencia. Entretejer la experiencia. ¿Cómo te sentiste, personal. Ivonne, cuando te dicen, mira, este libro va a ser premiado? Bueno, no es algo que uno espere, ¿verdad? Ujú. Yo le digo comento a mis estudiantes y a mis amistades y amigas escritoras y escritores que un escritor no es escritor por el premio. Ujú. Eso es un aliciente, es ¿verdad? Un honor, ¿verdad? Que te premien tus libros. Pero sí es también maravilloso pensar que en el caso de mi primer libro, que ya va por muchos años que se publicó, la primera vez que publico un libro y la primera vez que me gano un premio, pues me parecía increíble, ¿no? Claro. Graduada de la maestría, Ujú. y ese libro Capa Prieto pues me llevó a España. Fui a España a recibir un premio en la sede del Instituto de la RAE, de la Academia Puertorriqueña, Española. Academia Española, Ujú. y fue maravilloso, ¿verdad? Viajar y recibir un premio en reconocimiento no a mí, sino a Puerto Rico, porque Claro. el libro Porque lo hablaba representas. precisamente de los Ujú. puertorriqueños negros invisibilizados en la historia. Y pensar, ¿verdad?, que en ese grupo de personas que estaban allí, que fue un jurado, gente que yo nunca en mi vida había visto, y que me dijeran, ¿verdad?, hicieran un laudo y escribieran, no, este libro es maravilloso, etcétera, pues me parece que es una experiencia que no se olvida y que cargo yo. Eso es es maravilloso. Claro, por supuesto, lo que te pagan por eso también, porque eso es otro incentivo importante. Claro. Pero la experiencia de que un libro, un hijo tuyo, sea Pero es premiado. también tu esfuerzo, Ivonne, porque Claro. de ahí parte mucho el conocimiento, tu desarrollo en la escritura, esa imagen que tú quieres proyectar para que ese cuento o relato llegue y la persona que lo lea diga, mira, es tal y como yo lo puedo plasmar en una obra, que se utilizó en una obra también, como cuando la vistes, tu reacción en el teatro. Pues fue interesante porque antes de que estrenara la obra, el dramaturgo me permitió ir a varios de los ensayos con los actores, Ujú. y ya yo iba viendo, ¿verdad?, por dónde más o menos iba, pero verla, ese estreno, esa noche allí, ver el teatro lleno, que no cabía la gente, bueno, se llenó, y ver la obra en función de pensar que pues ese personaje que está ahí, yo me lo inventé, pues era un poco extraño, ¿verdad? Como que, wow, eso. Y eso pues por supuesto, ¿verdad? Fue un honor, y que un dramaturgo de esa categoría pensara, esto hay que llevarlo al teatro, pues eso pues es una cosa sorprendente. Pero igual, ¿verdad? Es una manera también de hablar de nuestro Puerto Rico a través del teatro, a través de la narrativa, a través de la novela. Estoy hablándole a mucha gente. Que la escritura va de la mano con la historia. Claro. Que yo siempre digo que la historia no puede quedarse encajonada y engavetada. Exacto. Hay que seguir que nuestra generación tras generación vaya conociendo. No entres a Google, porque ahora todo el mundo lo resuelve con Google, pero no. Entonces, para mí es importante que la gente lea. Claro. Porque de la lectura basas a la historia real. Historia de mil cosas, porque nuestra cultura también, esos inicios de cuando el mismo negro quería entrar al mundo laboral, que pasamos de la caña a la industria, fue difícil. Todas esas cositas son detalles que yo entiendo que nosotros como cultura tenemos que aprender, y no todo el mundo conoce de nuestra historia. Definitivamente. El pueblo que no conoce su historia, cadecemos de eso. Y la literatura es una manera, sin duda, como mencionas, de traer esa historia. En el caso del tema de los afrodescendientes, una forma, mi juicio, en todo mi trabajo siempre está el tema afro, está el personaje negro, mulato, el personaje puertorriqueño, ¿no? Porque es una manera para mí de visibilizar, ¿verdad?, esos personajes que en la historia secular, en la historia
en nuestros libros de la escuela, ¿verdad? Han sido invisibilizados. Sí. Y pienso, ¿verdad? Así como por ejemplo, que cuando yo le pregunto a un estudiante, ¿sabes quién es Celestina Cordero? No, yo no sé quién es esa, porque solamente pensamos en Rafael Cordero, el maestro Cordero, pero detrás del maestro Cordero, o detrás, ¿no? Antes que el maestro Cordero estaba su hermana Celestina, que era una maestra también. Muchos personajes que han sido el mismo Tite Curé Alonso, que es un compositor y una persona que a través de su letra y de su lírica trajo entonces la historia de todos nosotros, los puertorriqueños y los negros. Así que yo creo que son en el deporte, los intelectuales negros, que es un tema también muy interesante que trabaja el dramaturgo Roberto Ramos Perea. ¿Cuántos dramaturgos negros han sido no son conocidos, ¿verdad? Sí. Que estuvieron en el siglo XIX siendo parte de escritores, periodistas, dramaturgos, intelectuales importantes, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que empezar. Ese legado. Que nos han dejado ese legado. Ivonne, ¿qué te falta, qué esperas para seguir aportando más a la sociedad? Pues mira, sigo escribiendo, claro. Estoy ahora terminando un trabajo de mi tío abuelo, don Felo, que es un compositor importante, y estoy concluyendo con él una novela biográfica de él, aparte de unos trabajos de investigación sobre su legado, desde la letra de sus canciones, de sus composiciones. Y siempre se me ocurren muchas cosas, ¿verdad? Tengo muchos trabajos pendientes porque me gusta que el libro corra, ¿verdad? No me gusta escribir todos los años. Publicar todos los años no es mi estilo. Okay. A mí me gusta siempre que me toma mi tiempo escribir y que no es fácil tampoco. Definitivamente. ¿Verdad? A veces tienes alguna idea y te surge otra. Exacto. Y dejo esa al lado y me voy con la que tengo más fresca en el pensamiento. Pero igual, ¿verdad? Son procesos. Escribir requiere su tiempo. ¿Cuál de ellos se te hizo? Tú dices, ay, este es el que más difícil se me hizo por X, Y razón. ¿Cuál de esos? Bueno, dentro de todos, sí hay un cuento que yo siempre menciono que me dio mucho trabajo hacer, que es un cuento de Adolfina Villanueva, una mujer negra que fue asesinada por la policía en los 80 en el barrio Tocones de Loíza. Y ese ha sido siempre el cuento que cuando me preguntan qué de todo lo que has escrito te dio trabajo, porque hay otros escritos que me los he gozado y todos me los he gozado, pero ese particularmente siempre me causó, y cada vez que lo leo vuelvo a recordar el proceso de crearlo y de escribirlo. La investigación. Y de la investigación. ¿Cómo te fue ahí? Pues bien duro, porque conocí a la hermana de Adolfina Villanueva. Y el haber compartido con ella y que en su sala de su casa me contara cómo pasó el asesinato de su hermana, eso me devastó. Y eso pues sí me permitió crear el cuento definitivamente y honrar esa memoria de Adolfina Villanueva, pero igual me identifiqué con nuevamente una mujer jefa de familia, claro, una mujer negra con hijos que la sacan de su casa, ¿verdad? Y eso es un tema que históricamente pasó. Claro. Porque estaba en la expropiación de tierra. De su tierra. Pasó con Antonia Martínez. Exactamente. ¿Sabes? Luchas que dan pena porque habían otras prioridades que actualmente todavía sigue pasando. Exacto. ¿Sabes? Pasó en aquel momento y aún todavía está sigue pasando. Si hay una señora que el otro día leía, Ramonita, que no recuerdo exactamente, que tiene que salirse de su casa después de 100 y pico de años viviendo ahí. Y seguida pensé en Adolfina, ¿verdad? Porque dije, wow, otra señora, otro puertorriqueño que desplazan, que lo sacan de su espacio después de tanto tiempo. Y pues es parte de las injusticias y de la falta, ¿verdad?, de apoyo, ¿verdad?, de las propias instituciones gubernamentales para proteger a sus ciudadanos. No, y que a veces es cero planificación. También. Cero planificación porque quiero hacer... Desarrollar. Sí,
Sí, porque y que se salgan los que están ahí. En ese aspecto, el dinero y Claro. los bienes. Los bienes. Y la corrupción también, porque Sí. detrás está, ¿verdad? Esos permisos que se dieron a quien a lo mejor no tenía la Eso es documentación tan correcto. al día como se podría pensar. Sí, por Y eso ahí es que está yo digo todo eso. que discriminan, Sí. las agencias discriminan y da pena que todavía siglo XXI Estemos en eso. estemos en esto. Exactamente. De esos libros, ¿cuál otro usted entiende que fue otro? Porque Sepultados, tengo esa curiosidad de Sepultados. ¿De qué trata Sepultados? Sepultados, de hecho la portada de Sepultados es una foto que yo tomé después del huracán María. Recuerdo que fui a la casa de una amiga en Vegaba, no me acuerdo ahora. Fuimos a visitarlo, un grupo de amigas, fuimos a verla, ella tiene una finca y fuimos a ver cómo estaba. Y de camino a la finca de mi amiga Dominga, yo vi ese árbol tirado, ¿verdad?, frente a una escuela pública y al lado de una parada pública. Y eso a mí, yo me quedé impresionada porque decía, wow, ese árbol tiene a saber cuántos años y se cayó, ¿verdad? Está sepultado porque ya no había forma de levantarlo. Y tomé esa foto, pero está conectada a las historias precisamente a toda esa gente que de alguna manera u otra han sido también invisibilizadas. No precisamente a partir de su afrodescendencia, pero sí a partir de su pobreza, de su precariedad, las historias de gente invisibilizada a partir de la labor que hacen y que no se les reconoce, las personas con oficios que no se toman en cuenta y que también están aportando al desarrollo económico del país, de la nación, del pueblo, de todo, ¿no? Y es una forma de hablar de cómo han sido sepultados por nosotros mismos. Claro. Por nuestra indiferencia, por nuestra falta de empatía. Hay un cuento que ahora me acordé precisamente de una persona dominicano, ¿verdad? Un dominicano que trabaja en un lugar instalando losetas, ¿verdad? Una persona que trabaja en la construcción. Y es muy interesante ese relato porque me recordaba a un señor que yo veía cerca de donde yo vivo, que él solo, o sea, sin nadie más, él instalaba losas en un cierto lugar. Y yo lo escuchaba cuando tosía, lo veía que no almorzaba, con su carro, con mucho esfuerzo que llegaba y el carro en el baúl, él le echaba las cajas de losa y fue sepultado porque lo sepultó la indiferencia de la gente y un día él se cayó, o sea, y no pudo terminar su trabajo. Y a mí eso siempre esa historia me parece tan inverosímil, que alguien se caiga al lado tuyo y tú ni siquiera te des cuenta que se cayó, porque es alguien que está trabajando y no te importa. O sea, y eso es una forma de sepultar la humanidad del otro. Claro. Pero también te sepultas tú, porque tú no estás siendo empático, no estás siendo sensible. No estás obrando buen pastor para con nada, nadie. Para nada. Y son cuentos de esa índole. Qué chévere, porque hablando de sepultados, hay muchas personas invisibilizadas, inclusive hasta los mismos animales. Claro. Tuvimos un podcast aquí también con Úrsula Aragunde de los abandonados. Cómo tiramos el perro porque ya está grande, porque ya hace mucha caca, o los ancianos están siendo abandonados en los hospitales. Sepultados también. Sepultados. En el olvido. Sabes que hay muchas maneras, estamos viviendo el día a día tan rápido y dejamos pasar lo más importante. A veces hasta la misma familia. La misma familia ahora están todos unos enchismados con otros. Es cierto. Y entonces no es hasta que fallece alguno, ahí nos encontramos, pero ya es tarde. Ya es tarde. Sabes que es bien, hay muchas cosas sepultadas. Por eso la literatura es importante, ¿verdad? La literatura es una herramienta, un modo, una forma de sensibilizar. Sí. Y entonces, para mí, como profesora, es importante a partir de los textos de los libros nuevos, los que sean, los escritores nuevos que salen, sepan
y tengan en cuenta que hay que empezar a compartir. Claro. Y a empezar a sensibilizar y empezar a que esos 5 sentidos se activen, porque están muriendo, ¿verdad? Sí. Ya no nos interesa escuchar el sonido del mar, no nos interesa escuchar el sonido del viento. Yo le digo a los estudiantes de la universidad, mire, párese frente a ese árbol y mire su grandiosidad. Eso es algo majestuoso. Pasamos los pequeños detalles de la vida. Sí. Desapercibidos. Desapercibido. A veces mira por el mismo teléfono. Claro, sí. Cosas que nos están llevando y nos son distractores. Pasa hasta en las noticias con la prensa. Exacto. Y nos insensibiliza. Ahora mismo, ¿verdad? Pasó una situación y fue una guagua blanca, nadie sabe quién, no, sí, no, tal vez, quizá. Pero entonces por ahí entramos con lo de Maripili ahora y le ponemos el otro sazón a la vida con el revolú de la política y dejamos pasar cosas que sí tienen sentido. Que son importantes. ¿Quién se atrevió, verdad, a golpear a unas personas en un caballo y seguir? O sea, y estamos viendo mucho el hit and run. Sí. Mucha gente la modalidad de das un cantazo y sigues corriendo y no te importa. Pero a qué le diste. El mismo tema, la corrupción que hay y la falta de que esas leyes otra vez se analicen. Vamos a ver detalladamente porque estamos fallando por eso. Son los famosos tecnicismos que los casos se caen. Pero es porque no leemos tampoco. La lectura es tan importante. No hay uniformidad. Me parece que hay mucha impunidad y es muy triste, ¿verdad?, que tengamos un sistema de justicia tan sólido, ¿verdad?, tan bien estructurado y sin embargo el ciudadano no pueda reclamar y sentirse seguro de que si algo pasa voy a sentirme defendido por el Estado, por el fiscal, por el juez va a ser el objetivo y va a ver las cosas tal cual son, pero de repente pues está esta letra al final de la ley y es la forma de que pueda escaparme de cumplir con mi responsabilidad y la persona, ¿verdad?, se va a su casa tranquilamente y eso pues deteriora también la salud mental y emocional, la inteligencia emocional de la gente decae, porque como tú te enfrentas a que alguien le hizo daño a un familiar y resulta que la otra persona sigue como si nada en su casa y no las consecuencias no las asume. Es triste por demás. Pero todo eso está en la literatura. Claro que sí, y hay que leer. Otra cosita, Ivonne, ¿qué nos falta para ese tema de la afrodescendencia? Llegar a un tope donde a diario podamos ver que sí se está tomando en serio el tema. ¿Qué nos falta? Primero que nada, la educación. Los niveles primarios de los niños tienen que tienen que educarse a partir de un pensamiento antirracista. Claro. Hay una iniciativa del Departamento de Educación de promover una guía antirracista y de crear y desarrollar en los maestros talleres de conocimiento sobre el tema. Eso es fundamental, porque pues si hay desconocimiento actuamos de una manera incorrecta porque desconocemos, ¿verdad?, que comentarios racistas, algo tan sencillo como en la escuela que el día de la puertorriqueñidad la representación del negro es esclavizado, pues eso es todas esas imágenes estereotipadas y que representan al negro, a las personas negras empobrecidas, en precariedad. Hay que empezar a trabajar esas representaciones y desde muy temprana edad y los maestros que tengan las herramientas para trabajar con el tema. Y a medida, ¿verdad?, que ese estudiante llega a niveles superiores, pues ese pensamiento racista
soltarlo, reconocer también, ¿verdad?, los privilegios que tienen uno sobre otro, ¿verdad? Que eso es importante, no es que una persona te esté acusando o te esté señalando porque tú eres blanco, tienes un tono de piel más claro que el mío y que pues estás condenando a la persona, no, es que nos respetemos tal cual somos, claro, y que entendamos también que sí existe racismo y que tenemos que desarrollar un pensamiento antirracista, que debemos también tener representaciones de personas negras, evidentemente negras, en los espacios de poder, ¿verdad? En una legislatura, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas Ana Irma Rivera Lacén hay? En la universidad, ¿cuántos profesores negros hay? Sí, en el Departamento de Educación, en los puestos de dirección, porque en la medida que los niños vean y representaciones de ellos mismos en espacios de poder, en espacios de liderazgo, eso es una forma también para aceptarse como son. Pero si no se ven, si piensan que los negros o las personas con una tez más oscura no pueden ser presidentes, no pueden ser gobernadores, pues estás creando, ¿verdad?, un pensamiento racista y estás creando un endorracismo en las propias personas que necesitan ser visibilizadas y que necesitan ser parte como los demás de esto, lo que llamamos puertorriqueñidad, que siempre estamos diciendo somos todos puertorriqueños. Pues dentro de esos puertorriqueños hay también unas personas que su color de piel es más oscura y que también pueden estar en esos espacios. Le has dado ese espacio, ¿verdad? Claro que sí. Hace falta cuestionarse, ¿verdad? Tú has abierto la puerta para que entren, para que no los mires cuando vayan a una entrevista y digan, ay, no, ese no lo podemos contratar porque tiene el pelo dread, ese no es inteligente. No, esa persona también tiene derecho a estar en esos espacios. Sabrá Dios si tiene ideas innovadoras. Claro, porque no podemos dejarnos llevar por la apariencia, debemos ser inclusivos. Y yo creo que ahí hace falta que lo trabajemos, la inclusión y la representación de las personas afrodescendientes en todos los espacios. Porque capacidades hay, intelecto hay, ¿verdad? Pero tienes que dar la oportunidad. Que así sea. Que así sea. Ivonne, gracias por este ratito. Ay, qué bueno. Por aceptar esta humilde invitación. Fue un placer. Para mí también. Y que te deseamos el mayor de los éxitos, que tengas muchos libros con muchas historias hermosas, que la gente aprenda. Y se identifiquen. Claro que sí. Y que la hagan suya. Claro que sí. La literatura es Puerto Rico también. Tenemos nuestra literatura puertorriqueña y nuestra riqueza. Eso es así. Gracias. Y recuerden que lo que hacemos de corazón se queda en el baúl del recuerdo y la historia. Esto es Infórmate PR con Magali.